Hola chicos, en esta segunda unidad didáctica nos vamos a centrar en el estudio del núcleo, de su estructura y los procesos que en él ocurren durante el llamado ciclo celular. El núcleo es generalmente la estructura más voluminosa de las células eucariotas. En él se encuentran la gran mayoría del ADN celular. Digo gran mayoría porque ya sabéis que también existe ADN en cloroplastos y mitocondria. El ADN es el que va a contener la información genética. La forma de los núcleos suele ser variada y normalmente es esférica. El número también es variable. Todas las células suelen tener un núcleo, pero existen algunas otras, como los glóbulos rojos, que lo han perdido en su proceso de maduración, y otras, como por ejemplo las fibras musculares estriadas, que poseen muchos núcleos. Repito, normalmente las células poseen uno y suele ocupar una posición central en las células animales y desplazada o lateral en las células vegetales, debido principalmente a la gran vacuola que posee este tipo de células. La estructura del núcleo es muy sencilla. Aquí tenéis una imagen representativa. El núcleo posee una doble membrana de lípidos que está conectada con el retículo endoplasmático. Ya lo veíamos cuando yo os explicaba el retículo endoplasmático. Veis que aquí existe una continuación del retículo con la doble membrana del núcleo. La doble membrana recibe el nombre de envoltura nuclear o membrana nuclear. Normalmente, repito, es una doble membrana, pero no es continua. Aparecen una serie de poros nucleares que están compuestos, como veis aquí, por una serie de estos que veis aquí redonditos son proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, la envoltura nuclear no es continua, sino que aparece con una serie de poros nucleares que están, repito, compuestos por proteínas. Estos poros van a permitir la entrada y la salida de moléculas desde el citoplasma, que sería esta parte de aquí, al nucleoplasma, que sería la parte interna. Repito, los poros permiten el paso o la entrada y la salida de moléculas, normalmente suelen ser de pequeño tamaño, y también permite el paso desde dentro del núcleo hacia afuera del ARN. La siguiente parte del núcleo es la parte interna, que se denomina nucleoplasma. Es el contenido interno del núcleo, similar en composición al citoplasma. Y aquí en el nucleoplasma lo que vamos a encontrar principalmente es ADN, ARN y proteínas. El nucleoplasma, como digo, contiene el ADN, pero existe una porción más densa de ADN que se denomina nucleolo. El nucleolo va a tener la función de fabricar el ARN que va a dar lugar a los ribosomas. La siguiente parte que nos vamos a encontrar, o el siguiente compuesto o componente que nos vamos a encontrar en el núcleo, en su interior, es la llamada cromatina. La cromatina básicamente es ADN unido o más bien enrollado a unas proteínas que se llaman histonas. Como veis aquí tiene aspecto filamentoso y presenta, aunque no lo comprobáis aquí, pero aquí se puede comprobar, presenta zonas más densas que otras. Este sería el nucleolo y estas zonas más densas que las demás, que estas de aquí, ¿veis la diferencia en composición? Bueno, no en composición, esto sigue siendo ADN y proteínas, sino en densidad. Esto más denso recibe el nombre de heterocromatina y lo menos denso recibe el nombre de eucromatina. Repito, es ADN más proteína, enrollado a proteína, con mayor grado de compactación. La heterocromatina normalmente, pese a tener información genética, no se utiliza. Lo que utilizamos básicamente es la eucromatina. Y por último, y aunque no aparece señalado aquí, pero sí os lo comento, otra parte es la lámina nuclear.
La lámina nuclear es una estructura proteica que se localiza en la parte interna de la envoltura nuclear en esta zona, ¿vale? Y es donde se ancla el ADN, ¿de acuerdo? Repito, la lámina nuclear es una parte o un conjunto de proteínas que se localizan en la cara interna, ¿vale? En la envoltura interna de las dos membranas, la más interior, y es donde se anclan las moléculas de ADN. Pues bien, ¿qué funciones tiene el núcleo? Fácil, controla toda la actividad celular, absolutamente toda. Y la siguiente es que contiene la información genética de cómo tiene que funcionar la célula, qué proteínas tiene que fabricar y qué materiales tiene que renovar o incluso también fabricar. El núcleo celular lo vamos a encontrar principalmente siempre en dos fases, según el ciclo celular, pero del ciclo celular os hablaré en otro vídeo posterior. Repito, el núcleo nos lo vamos a encontrar en interfase o en división, es decir, o el núcleo está prácticamente, no es que esté parado, sino que lo que tiene una intensa fabricación de sustancias y de componentes, pero no hay modificación ni movimiento del ADN. Repito, el núcleo lo vamos a encontrar siempre en dos fases, o bien está en interfase o bien está en reproducción, dividiéndose, ¿de acuerdo? Repito, os explicaré el ciclo celular en un siguiente vídeo.